Pues damos gracias a Dios, bienvenidos. Veo a muchos que hacía mucho tiempo que no nos veíamos personalmente. Damos gracias a Dios por el reencuentro que tenemos en el Señor. Un tiempo grato que como pueblo disfrutamos y aprovechamos. Y ahora vamos a adorar al Señor a través de la meditación de su palabra, a través de esa mejora continua que Él quiere que se produzca en nosotros al escuchar y ponernos en discusión. Te pido que tengas esa actitud de ponerte en discusión delante de la Escritura, porque es para eso que tenemos este tiempo. Y quiero saludar también a los que se han conectado y que se han quedado en casa. Veo ahora que tenemos unos 19 dispositivos conectados. Un saludo, un abrazo a todos ellos. Sabemos que de distintas partes se van conectando, inclusive desde fuera de España. Así que un abrazo con mucho afecto en el Señor Jesucristo. Y hoy día nos toca dar un paso adicional en este estudio del libro de los Hechos, que para mí ha sido algo fascinante ir viendo cómo el Señor, luego de la obra del Señor Jesucristo en la cruz, con todas las implicaciones que tiene esto para la humanidad, envió a su Espíritu y su Espíritu ha comenzado a expandir ese evangelio, esa buena noticia de Cristo por nosotros, por toda la humanidad. Y a fecha de hoy nos alcanza a ti y a mí. Y ya Dani la semana pasada nos estaba hablando sobre el capítulo 17, cómo el Espíritu Santo movió allí a los cristianos que llevaron el Evangelio a Grecia, en este caso más específico a Atenas, y veíamos, ¿no?, cómo los atenienses, a pesar de ser gente con un espesor cultural importante, con un calibre importante, ¿no?, en cuanto a conocimientos, pero tristemente el Evangelio fue tomado con indiferencia, como nos comentaba Dani en las conclusiones. Y entonces, hoy día vamos a llegar al fin de este segundo viaje misionero que estamos meditando. Si puedes poner ya el bosquejo para que organicemos nuestro pensamiento en cómo irá esto. Seguiremos un poco los pasos de Lucas en la exposición del texto. El título, para darle un poco una síntesis a nuestra mente de cómo quisiéramos tener ya este impacto, ¿no?, en nuestra mente, es el Evangelio del Señor Jesucristo llega a Corinto por esta acción del Espíritu Santo que va expandiendo el reino de Cristo. Como decimos, está llegando a su fin aquí este primer viaje misionero de Pablo, y te pido que abras tu Biblia, capítulo 18 del libro de los Hechos, y escribe así Lucas, dice: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma, y fue a ellos. Y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a los judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Y saliendo de allí, se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa, y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche: no temas, sino habla,
y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses, enseñándoles la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo y le llevaron al tribunal, diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Y al comenzar Pablo a hablar, Galión dijo a los judíos: si fuera algún agravio o algún crimen enorme, oh judíos, conforme a derecho, yo os toleraría. Pero si son cuestiones de palabras y de nombres y de vuestra ley, vedlo vosotros, porque yo no quiero ser juez de estas cosas. Y los echó del tribunal. Entonces todos los griegos, apoderándose de Sóstenes, principal de la sinagoga, le golpeaban delante del tribunal, pero a Galión nada se le daba de ello. Mas Pablo, habiéndose detenido aún muchos días allí, después se despidió de los hermanos y navegó a Siria, y con él Priscila y Aquila, habiéndose rapado la cabeza en Cencrea, porque tenía hecho voto. Dejamos aquí nuestra lectura y vamos a ir tratando de desmenuzar, de analizar lo que nos ha escrito el Señor a través de Lucas. Y como decía hace un momento, hoy estamos llegando al final de este segundo viaje misionero que Pablo junto a Timoteo y Silas, vemos que Lucas ha enfocado este trabajo de ellos. Quisiera que hagamos ese ejercicio, ¿no? De no tomar esto como un intercambio de información solamente, sino que creo que es bueno que recordemos y hagamos el ejercicio de empatizar con estos creyentes a los cuales estamos recordando en esta mañana. Cuando comenzamos a estudiar el segundo viaje misionero de Pablo y su equipo, vimos que lo primero que sucedió fue una tremenda discusión que hubo entre Pablo y Bernabé, dos creyentes también de un calibre importante, con una madurez tremenda, y sin embargo vimos que hubo allí un choque de trenes, ¿no? Pero gracias a Dios, porque Él siempre vemos que va transformando el mal en bien, y no obstante las diferencias que había entre ellos, el Señor transformó el mal en bien, y al final el equipo de misión siguió avanzando, pero multiplicado por 2. Cada uno tomó una dirección diferente y el reino de Cristo se iba esparciendo más todavía. Y entonces este desacuerdo hizo que Juan Marcos y Bernabé se dirigieran hacia Chipre, pero Pablo con Silas toman dirección Siria-Cilicia. Y el relato de Lucas, como decimos, ¿no?, está centrado en este último capítulo que nos expuso Dani el domingo pasado, en lo que hizo Pablo, Silas, Timoteo, que se ha unido también a este equipo misionero. Hemos visto cómo ellos siguen dando testimonio del Señor Jesucristo. Lo hicieron en Macedonia, lo hicieron en Filipos. Vimos también las reacciones de la gente. Algunos creían, pero también vemos que cuando el Evangelio entra en contacto con este mundo se genera una tensión y las tinieblas reaccionan y hay oposición, odio en contra del Evangelio y en contra de los mensajeros del Evangelio. Y así lo vimos, ¿no? Como Pablo fue agredido mal, ¿no? Inclusive no cumpliendo la normativa de lo que eran las puniciones de la ley en esos días. Y hasta los mandaban a la cárcel, ¿no?, como pasó en Filipos. Y vimos también cómo en Hechos 17 iban a Tesalónica y también a Berea, y el patrón que estamos comentando se repite. El mensaje del Evangelio es comunicado, es expresado al mundo. Hay gente que cree, pero sigue habiendo opositores. Y el caso de Atenas, como dije al principio también, es muy especial, ¿no?, porque no obstante la cultura de la ciudad fue una gente que recibió con indiferencia el Evangelio. Y creo que eso
a nosotros nos tiene que poner en alerta cuál es nuestra actitud hacia el Evangelio. ¿Estamos siendo indiferentes como los atenienses? No sabemos cuánto tiempo se quedó Pablo allí en Atenas, no se especifica. Tampoco las actividades se detallan, a no ser estas que comentó Dani, este discurso magistral en el Areópago. Pero lo que es notable es que no recibieron el mensaje del Evangelio con la misma solicitud como los de Berea, por ejemplo, que fueron solícitos ante el mensaje de la buena nueva. Creo que el problema de los griegos fue esa soberbia intelectual que caracteriza al ser humano. Creo que fue un freno importante para que ellos pudieran considerar el mensaje de Cristo. ¿Y por qué sabemos también que no creció el Evangelio allí? Porque después, cuando vemos el desarrollo de las cartas que se contienen en el Nuevo Testamento, no vemos ninguna carta a los atenienses, pero sí vemos a los filipenses, sí vemos a los tesalonicenses, sí vemos a los corintios, que vamos a ver ahora cómo se desarrolló esta iglesia en Corinto. Entonces tenemos 3 puntos que vamos a meditar: cómo Pablo se fue de Atenas, Pablo llegó a Corinto, conoce a esta pareja, Aquila y Priscila, luego veremos el ministerio entre los judíos y gentiles y vemos cómo el Señor motiva a su gente. Veremos cómo Lucas, en modo magistral, nos hace ver que nuestro Dios es un Dios personal. No se trata de una fuerza impersonal que todo lo llena, que está en los muros, que está en todas las cosas, sino que nuestro Dios es una persona. Y se preocupa, como lo vemos aquí con Pablo, se preocupa por ti y se preocupa por mí. El Señor sabe por lo que tú estás atravesando, como veremos que se desprende de nuestro texto hoy. Veremos a un Pablo que ha salido muy tocado de allí, de Grecia. Salido tocado porque, claro, se va acumulando la frustración. Si bien había gente que se convertía ante el mensaje de Cristo, pero había mucha oposición y mucho odio que se levantaba en contra del Evangelio, en contra de él. Y yo creo que eso frustra. Notamos que llega un poco como alicaído, ¿no? Como vamos a ir viendo. Y en otra carta también los estudiosos lo confirman. Pero vemos aquí cómo el Señor no tiene en consideración su situación emocional y cómo se encuentra él. Y lo veremos aquí en modo práctico, ¿no? Pablo llega a Corinto entonces y conoce a Aquila y a Priscila. Pablo ha salido de allí de Atenas. ¿Cómo era Corinto? Es interesante que nos pongamos a pensar, ¿no? Un tema de geografía. Yo así me hacía acordar un poquito a lo que es Barcelona, pensando en nuestro contexto, Barcelona-Madrid, ¿no? O en Italia, por ejemplo, lo que era Roma y Milán, 2 ciudades potentes, ¿no? Pero que en el caso de Corinto es una ciudad portuaria, una ciudad muy comercial, una ciudad que históricamente tuvo una importancia grande al punto que ellos se creyeron que podían hacerle frente al Imperio Romano. Y en el 146 se enfrentan contra Roma y fueron arrasados por parte del ejército romano. El general Lucio Mumio tomó la ciudad y la arrasó. Llegó a vender a todos sus habitantes como esclavos. Se apropió del territorio a nombre de Roma y quedó todo allí derruido. Posteriormente la ciudad fue reconstruida. Es una de las ciudades más importantes de Grecia. Llegó a ser la capital de la provincia romana de Acaya y era residencia del procónsul en la época del Imperio Romano. Ciudad mercantil, grande, populosa. Tenía una población judía importante en esos días, pero hay un factor que nos hace ver por qué. Y es por lo que nos ha dicho de lo que le pasó a Priscila y Aquila, que desde Roma se había dictado una ley que expulsaba a los cristianos, porque al final, un poco viendo todos los especialistas, los comentaristas, dicen que era por disturbios a causa de Crestos, que parece que hay un error de la Escritura, pero que se refiere al Señor Jesucristo, expulsaron a muchos cristianos que fueron a parar a Corinto. Corinto también era una ciudad muy depravada. Los griegos tenían un dicho y decían, hacerse el corintio significaba llevar una vida lujuriosa,
una vida corrupta. Y en el teatro se les representaba como borrachos, como gente de ese estilo. Sobre la colina de Corinto había una acrópolis que era un templo para Afrodita, en honor de Afrodita, que tenía muchas sacerdotisas que ejercían el culto a esta diosa, y era un culto de prostitución sagrada. Y entonces nos preguntamos, ¿no?, a este punto, ¿por qué el Señor llevaba a su gente, a Pablo en este caso y al equipo misionero, a una ciudad tan corrupta para llevar el Evangelio? Yo creo que era una decisión estratégica que vemos que el Señor está tomando, porque siendo una ciudad de estas características, la envergadura que tenía, ¿no?, y la capacidad de conectar las rutas comerciales, la gente que pasaba y se movía a través de Corinto hacia todo el imperio, podía ser muy interesante, ¿no?, de cómo si había una iglesia allí que tomara cuerpo y se consolidara, podía ser una muy buena influencia hacia otras partes del imperio. En Corinto se celebraban unos juegos similares a los juegos tan famosos que se celebran hasta ahora, cada 4 años, los Juegos Olímpicos, pero ellos tenían los Juegos en honor de Poseidón. Y aquí, bueno, en Barcelona se sabe, ¿no?, lo que produjo el desarrollo de los Juegos Olímpicos en su momento. Imaginarse ahí, en Corinto, que cada tanto tenían estos Juegos, todo el volumen de actividad que generaba. Pablo había partido entonces desde Atenas hacia Corinto, y bueno, él se queda, cuando llega, está solito, entre comillas, su equipo se ha quedado atrás y todavía no le alcanzan, y hasta que ellos se reúnen todos, nos dice Lucas que se encontró con un matrimonio, Priscila y Aquila, una pareja que a partir de ahora se transforman en colaboradores muy importantes para el ministerio del apóstol Pablo. Y de hecho él lo va a mencionar en otras cartas, todo ese trabajo en equipo que desarrolló con esta pareja. Y es interesante que nos preguntemos, ¿no?, ¿quiénes eran estas dos personas? ¿Y por qué, siendo judíos, tenían nombres de gentiles? Entendemos que puede ser porque habían vivido mucho tiempo en Roma y eso había hecho que cambiaran, ¿no?, sus nombres a los que tenían en este momento. ¿De dónde era Aquila? Nos dice Lucas que era del Ponto, una provincia romana donde es actualmente Turquía. ¿Qué importancia tiene esto? Tiene la importancia que a nosotros nos hace entender un poquito mejor el perfil de la gente que estamos meditando. Como cuando yo, no lo sé, pienso en Marx y él es catalán, ¿no? O pienso en Arturo, es venezolano. Entonces yo puedo ampliar un poquito mi conocimiento de él. Ponto es interesante también que lo mencionemos porque en Pentecostés, cuando el Señor derrama su Espíritu allí en Jerusalén, capítulo 2 del libro de los Hechos, había creyentes del Ponto. Y entonces Priscila y Aquila están relacionados con esta ciudad. Y nos preguntamos, ¿qué une a Pablo con esta pareja? Y Lucas nos dice que esta gente tenía el mismo oficio que tenía Pablo. Sabían trabajar lo mismo que Pablo había aprendido en su infancia y juventud. Pero había algo más importante que vemos que los unía, que era el Señor Jesucristo, como hemos declarado esta mañana al comenzar nuestro culto, que a ti y a mí, a cada uno de nosotros nos une el Señor Jesucristo. Y esto unía a Pablo con Priscila y Aquila. ¿Y qué hizo Pablo entonces con estos hermanos que se encontró? Dice Lucas que se puso a trabajar. Mientras esperaba que llegara Silas y Timoteo, comenzó a trabajar haciendo tiendas junto a Priscila y Aquila. Y nos preguntamos, ¿no?, pero ¿por qué si Pablo es un misionero, ¿no?, y ahora lo vemos que está trabajando? Entendemos que es algo natural,
porque había sido formado por su familia para que él pudiera tener no solamente esa formación tan importante a nivel teológica, que la vemos, sino que él también tenía un oficio que era el de hacer tiendas. Y era esa costumbre que había en el pueblo de Israel de formar a los hijos que tengan un oficio. Se les instruía en las disciplinas espirituales, pero también se les instruía para que tuvieran un oficio, como estamos viendo que aquí demuestra la Escritura. Y vemos a un Pablo entonces que ejerce un ministerio bivocacional, que es interesante que lo consideremos esta mañana, porque todos somos llamados a tener ese ministerio bivocacional, ¿no? Algunos en la iglesia evangélica no ven correcto que tenga una persona un ministerio bivocacional. Algunos dicen que un siervo de Dios debe dedicarse 100% a la obra y que no hay otra forma de servir al Señor, ¿no? Pero aquí Lucas nos está diciendo que no, nos está diciendo que tú puedes tener tu ministerio secular de trabajo y también tienes que tener tu ministerio de servicio al Señor en la iglesia. Y esto es interesante que lo meditemos. Nuestro texto nos dice que sí es posible servir al Señor en la iglesia, como vemos a Pablo que lo está haciendo, y también nos dice que podemos tener nuestro trabajo secular, porque el Señor también es soberano sobre los trabajos. El Señor controla, como hemos orado ahora por el tema de las elecciones. El Señor está controlando todo ese ámbito también. Él es soberano. Para mí realmente ha sido muy motivador entender esto de la Escritura. Al principio de mi camino cristiano yo me frustré bastante, me desilusioné mucho porque veía que había gente en la iglesia que se aprovechaba de vivir dependiendo de las iglesias. Me llevó inclusive a una crisis de fe. Pero poco a poco el Señor me ha hecho entender, ¿no?, que es posible que tú y yo podemos compaginar nuestro ministerio secular con nuestro ministerio en la iglesia. Y debemos tener claro que el Señor es soberano en todas las esferas en las cuales nos movemos. Y si tú y yo trabajamos, tenemos que hacerlo con toda esa pasión, como cantábamos hace un momento, ¿no?, que cantábamos, Él me transformó, me ha dado una nueva pasión por Él. Pero esa pasión se tiene que demostrar en cada paso que nosotros damos. Recién hablaba con Rosy y me decía, me siento muy bendecida. Puedo hablar del Señor con la gente que estoy trabajando. Y eso es a lo que estamos llamados. Estamos llamados a ejercer esa bivocación, llamémosle, como se está acuñando este término últimamente, y todos tenemos esa responsabilidad como creyentes de vivir con pasión, tanto en una esfera como en la otra. Yo personalmente también quiero agregar que he aprendido que en el trabajo se obtiene mucha experiencia para entender a los hermanos. Cuando tú estás trabajando y conoces cómo te trata un jefe, cómo te trata una empresa, entonces tú tienes conocimiento de primera mano que el Señor te está dando para entender a otros hermanos que de otra manera no lo tendrías, no tendrías acceso a empatizar con los demás. Y entonces es una forma que el Señor nos bendice en ese sentido. En cuanto a Priscila y Aquila, es interesante que nos preguntemos, ¿no?, ¿qué ha pasado? ¿Cómo es que han llegado al Señor? Los eruditos, los que estudian más en detalle la Biblia, no se ponen de acuerdo. Algunos dicen que eran ya creyentes cuando conocen a Pablo, pero otros dicen que no, que se convirtieron por el testimonio que Pablo les dio. ¿Y qué hacían Aquila y Priscila aquí en Corinto? Es que, como dijimos, ¿no?, había un edicto desde Roma que los habían expulsado de Roma y habían venido a parar aquí a Corinto. El emperador Claudio había hecho eso. Y creo que es interesante, ¿no?, al pensar esta ley que los expulsó de Roma, que pensemos, ¿no?, cómo el Señor transforma el mal en bien. Y esa expulsión desde Roma
viene a ser una bendición porque ellos se conocen con Pablo y eso potenciará muchísimo a Pablo en su tarea misionera. Y esto nos lleva a pensar de nuevo, ¿no?, a las elecciones de hoy y que meditemos y oremos para que el Señor guíe y ayude a la gente que está en las autoridades, ¿no?, en la autoridad pública. Como podremos ir comprobando más adelante, la relación que tuvo Pablo con esta pareja de hermanos fue una bendición para ellos y también para nosotros, porque nosotros podemos aprender muchísimo de esas dinámicas que hubo de colaboración entre ellos. Vamos a nuestro punto 2, entonces, cómo Pablo sigue ministrando en medio de los judíos y los gentiles. Y él sigue ese patrón de ir a la sinagoga primeramente y comienza a hablar con sus paisanos judíos. Y aquí nuevamente vemos que se encuentra ese rechazo, a pesar de que él dice que persuadía, dice Lucas, persuadía a la gente. ¿Y qué es necesario para persuadir a otra persona? Lo necesario para persuadir a otra persona es tener un conocimiento sobre algo. Si tú quieres persuadir a alguien sobre un punto, sobre cierto aspecto, tienes que conocerlo bien, pero aparte también tienes que ser coherente con lo que estás comunicando. Si hay una incoherencia, se produce una tensión que no te permite persuadir a las demás personas. ¿Y esto cómo se logra? Se logra realmente estando al lado del Señor. Se logra enfocándonos en Él, con la sabiduría que Él nos puede dar, solamente Él. ¿Todos tenemos sabiduría? Yo creo que es algo interesante, ¿no?, que lo pensemos. ¿Tenemos la sabiduría para persuadir a los demás? Si dices en este momento en tu corazón, no tengo suficiente sabiduría para persuadir a otros sobre lo que yo creo, es bueno que recuerdes cómo estamos meditando los viernes en Santiago, capítulo 1, 5 de Santiago dice que quiere sabiduría, pídala a Dios. El Señor es el que tiene la sabiduría, Él es la sabiduría. Y dice Santiago que Él la da abundantemente y sin reproche a quien se la pida. A este punto Silas y Timoteo se agregan al equipo, ya llegan, vienen desde Macedonia, llegan con buenas noticias y también por otros libros entendemos que no vienen con las manos vacías, sino que vienen con un soporte económico para Pablo, vienen desde Macedonia. Y es interesante que las iglesias macedónicas eran muy generosas y es bueno que tú y yo lo tengamos en cuenta porque eran iglesias de una condición económica muy precaria. Y sin embargo tenían un corazón muy generoso, como lo vemos que dan estas ofrendas en este momento que traen para Pablo. Y dice que Lucas que encontraron a Pablo que estaba predicando, pero no predicaba de cualquier manera. Dice que se había volcado por entero en la predicación de la palabra. ¿Cómo estamos tú y yo en este sentido? Dice que él estaba por entero predicando la palabra. Quiere decir que había puesto esa pasión, ¿no?, de la que comentábamos recién. Había puesto el alma en desarrollar ese ministerio de la predicación. Esto implica también que hacía un buen manejo de la agenda, el tiempo, estaba bien aprovechado, porque creo que cada vez era más consciente, ¿no?, del límite del tiempo. ¿Cómo estamos tú y yo en ese sentido? ¿Estamos aprovechando el tiempo? Esta pandemia nos ha hecho entender realmente, dimensionar, ser sensibles a que el tiempo está allí y nosotros tenemos que ser diligentes, o vemos solamente pasar las horas. ¿Qué noticias le traen a Pablo los hermanos? Dice que le trajeron buenas noticias. Le decían que en Macedonia
los hermanos en la fe, aquellos que habían creído, permanecían en la fe y en el amor de Cristo. Y según la primera de Tesalonicenses capítulo 3, habían hecho una ofrenda para llevársela a Pablo. Y eran para sostener a Pablo, como lo confirma también el mismo Pablo en la segunda de Corintios capítulo 11. Esto le permitió al apóstol tener un poco más de pulmón, ¿no? Como para poder dedicarse más a las tareas de la misión. Dejaba de hacer tiendas y dedicaba más tiempo a la predicación. ¿Qué efectos producen esas noticias que traen estos hermanos para Pablo? Creo que lo animaron grandemente, porque como dijimos, ¿no? Había salido tocado de allí de Atenas y preocupado, ¿no? Por todo lo que había pasado allí en Tesalónica, y esta era como un refresco que el Señor le mandaba, ¿no? De buenas noticias. Fue en este periodo que Pablo, que tiene un poco más de tiempo, comienza también a escribir. Y comienza a escribir cartas. Escribió la primera epístola a los tesalonicenses y también comenzamos a ver consecuencias, ¿no? Porque se habían producido muchas tensiones, ¿no? Con los judíos anteriormente, y aquí vemos que se vuelven a producir, ¿no? El verso 6 nos dice que comienzan a oponerse y a blasfemar en contra de lo que está predicando Pablo. ¿Y qué hace Pablo? ¿Qué vemos que hace al volver la oposición? Comienza a advertirles a estas personas el peligro que corren por estas actitudes que están demostrando ante el mensaje del Evangelio. Y la fórmula que está utilizando también se encuentra en el Antiguo Testamento, por ejemplo, en 2 de Samuel o en Ezequiel capítulo 33, donde la gente que no acepta el mensaje del Señor también tiene que estar consciente de que habrá unas consecuencias y que Dios nos va a demandar cuentas de ello. ¿Qué hace Pablo seguidamente? Se marcha de la sinagoga. Yo creo que también se fue con mal cuerpo, porque él era un judío realmente consciente de sus raíces, orgulloso de sus raíces, y tener que irse de la sinagoga en estos términos yo creo que ha sido también difícil para él, ¿no? Yo me acordaba también cuando me predicaban a mí el Evangelio, gente evangélica, que yo era católico, cuando yo realmente iba entendiendo tener que salir porque me había dado cuenta de dónde estaba, que estaba todo mal, no era simple. Y eso también te lo demuestra, por ejemplo, que muchos familiares te siguen viendo, ¿no? como raro, ¿no? De que tú has dejado una fe que es tradición en tu familia, ¿no? Creo que Pablo se enfrenta con mucha valentía a esta realidad, pero no obstante él vemos los efectos emocionales que tiene, ¿no? Pero nos dice Lucas que no se quedó parado, que inmediatamente trasladó su centro de operaciones, dice que al lado de donde estaba la sinagoga. Dice que fue a la casa de un tal Tito Justo y se centró allí en continuar hablando del Señor Jesucristo, pero dice que hablaba a los gentiles. ¿Quiénes eran estos Justo y Crispo, de los que habla Lucas? Eran dos creyentes que se mencionan aquí. Como decimos, Justo estaba viviendo muy cerquita de la sinagoga y Crispo era principal en la sinagoga. Crispo también se le llama más abajo Sóstenes, que era principal, ¿no? En el verso 17, que es al que golpearon los judíos. Esto es importante. ¿Por qué? Porque estamos viendo que líderes de la sinagoga, que eran gente que tenían conocimiento de la Escritura, entendieron que el Señor Jesucristo es el Mesías. Posteriormente, Pablo también los va a citar como colaboradores suyos más adelante. En 1 Corintios, por ejemplo, capítulo 1, 1, 2,
los menciona en 1 Corintios 1:14. Y también creyeron muchos de los corintios, nos dice aquí Lucas. Y así se fue formando esta iglesia local en Corinto. Una iglesia comienza, como comenzó aquí en 1946, vienen hermanos, predican, gente que va aceptando el mensaje del Evangelio, se va consolidando un núcleo y poco a poco ese núcleo va creciendo. Y así comenzó Corinto. ¿Rompió Pablo la relación totalmente con los judíos? Yo creo que no. Solamente él toma distancia de todos aquellos que no querían aceptar que Jesucristo es el Mesías. Pero a todo aquel que era judío y estaba dispuesto a escuchar sobre Cristo y la buena nueva, Pablo no tenía ningún inconveniente de mantener una relación con esa persona. Pero como decimos, ¿no? Debió ser difícil para Pablo alejarse de su pueblo. Aunque esto nos muestra, ¿no?, cómo se va separando el cristianismo del judaísmo. Nuestro tercer punto nos lleva a pensar sobre cómo motiva el Señor, en este caso a Pablo, y cómo nos puede motivar a nosotros el Señor. El Señor está pensando en ti y en mí, como pensaba en ellos. Por eso te decía al principio, tenemos que empatizar con estos creyentes, porque tú y yo somos como ellos, somos parte del pueblo de Dios. ¿Por qué habló entonces Dios a Pablo en esta visión que nos comenta Lucas? Volvemos a la situación emocional que tenía Pablo en ese momento, ¿no? Muchos estudiosos dicen que Pablo estaba como deprimido, ¿no? Y no es para menos pensando, nosotros leemos, pero había que estar allí en Tesalónica. La paliza que le dieron fue tremenda, lo metieron en la cárcel. Después fue a Berea, toda gente solícita para escuchar el Evangelio, y sin embargo, no habiendo opositores, vinieron los de Tesalónica que hacían alboroto, dice la Escritura, y venían a hacerle daño. Y todos eran de sus paisanos. Amenazas, agresiones, cárcel. En la primera carta de los Corintios se habla, ¿no?, de esta situación emocional de Pablo. También en su primera carta a las iglesias de Macedonia habla de esas tribulaciones que sufrió Pablo en esos momentos. Debió ser un tiempo que no fue tan largo, pero sí que es concreto que estuvo así. ¿Y para qué le habla el Señor en esa visión? Yo creo que básicamente lo tranquiliza y lo motiva. Manuel nos hablaba en una de sus primeras predicaciones aquí un viernes sobre el desgaste de los siervos de Dios. Nos ponía el ejemplo de una cerilla. Tú enciendes la cerilla y la cerilla se va desgastando. Y yo veo a un Pablo así, como con ese desgaste a cuestas, ¿no? Pero el Señor, como decimos, ¿no?, es un Dios personal y entiende lo que está pasando su Hijo, lo tranquiliza y lo motiva. Y fue efectivo el Señor Jesucristo, como siempre, porque vemos que Corinto será el primer lugar en el que Pablo hace un alto y se queda un tiempo, se nos da un tiempo de un año largo que él se queda allí. 1 año y medio, dice Lucas, que se quedó. Y a pesar de su estado de ánimo tan tocado, el Señor le ordena a Pablo que haga frente a la situación, que le plante cara y que salga adelante. ¿Por qué? Porque el Señor le dice, yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Puedes sentir esta mañana que el Señor está contigo, como lo estaba con Pablo. ¿Qué quería decirle el Señor con esta frase?
Quizás le quería anticipar que iba a tener un éxito en la fundación de la iglesia de Corinto. ¿Qué repercusiones tienen estas palabras en el corazón del apóstol Pablo? Yo creo que nosotros que conocemos cómo se desarrollaron las cosas después, vemos que fue de muchísima ayuda, porque ¿qué hace Pablo? Él obedece al Señor y sigue adelante, sigue predicando. Recobró ánimo con esta visión que el Señor le dio, siguió obedeciendo y se quedó por 1 año y medio allí perseverando y sirviendo al Señor. Podríamos pensar tú y yo esta mañana lo que el Señor le dice aquí a Pablo, que Él está con nosotros, que Él tiene pueblo aquí en Vilanova, que tiene mucho pueblo aquí en Vilanova, en la comarca del Garraf, para que escuchen las buenas nuevas. Y si es así, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú y yo? En verso 17 vemos esta acusación que hacen los judíos, ¿no?, ante este procónsul Galión. ¿Quién era este Galión? Era una autoridad del Imperio Romano que ejercía allí en Corinto. Tenía un título reservado para los gobernadores de provincias en el Senado romano. ¿Y de qué le acusan los judíos? Le acusan de que quiere persuadir a los hombres para honrar a Dios en contra de la ley. Era una artimaña que estaban utilizando. Querían confundir al procónsul. ¿De qué ley? Judía, romana, no la especifican. Y claro, eso era parte de esa artimaña que ellos querían hacer para perjudicar a Pablo ante el procónsul. Y aunque también podían escudarse en que Pablo podía actuar en contra de la ley judía, era un drama, ¿no?, de que el procónsul se metiera a juzgar cuestiones judías. ¿Consiguieron los objetivos los judíos que se opusieron? Vemos que el texto nos dice que no, porque Galión se plantó firme y dice que no se dejó impresionar por esta astucia judía. ¿Y cuál fue la actitud de Galión en el asunto? Parece que Galión tenía poca simpatía con los judíos, por lo cual se negó a entrar en el debate y no entró en el enjuiciamiento de Pablo. Y dio la orden de desalojar el tribunal. ¿Y cómo reaccionan los judíos? Reaccionan como siempre, reaccionan mal. Se ponen a darle una paliza allí a Sóstenes. ¿Y cuál fue el motivo por el cual le golpean? Le golpean porque, claro, es como que lo están acusando de que había permitido de que Pablo predicara en la sinagoga y hubiese gente que se ha convertido. Algunos historiadores dicen que los judíos llaman la atención del procónsul, ¿no?, pero ni siquiera así el procónsul les hace caso. Otros, en cambio, dicen que fue el hecho, ¿no?, de que permitiera la predicación en la sinagoga y al final también era un poco la rabia de que el mismo Sóstenes había creído en el mensaje del Evangelio, ¿no? Y claro, lo golpean, se descargan allí toda la ira y la impotencia porque sabían que si había creído Sóstenes, más gente iba a aceptar el Evangelio. Verso 18 nos dice que Pablo se quedó más tiempo allí, muchos días más. Y en todo este tiempo Pablo siguió predicando el Evangelio, y no solamente ahí en Corinto capital, sino que se ve que en el extrarradio también fue a predicar, poblaciones cercanas. Y es interesante, ¿no?, porque aquí vemos que puede haber sido él directamente o puede haber formado hermanos que fueran ellos a predicar. Y creo que esto es importante que lo volvamos a retomar en breve cuando pase toda esta situación pandémica, como se está produciendo ahora esta iniciativa que Manuel nos ha comentado, que el Señor ha puesto en su corazón de extender ahí hacia Canyellas.
el testimonio. ¿Qué pasaría si más de los que vivimos fuera de Vilanova también hacemos esto? Como ya lo veníamos haciendo también en Cubellas. Que el Señor nos dé las fuerzas y la capacidad para retomar impulso y poder hacerlo cuando se pueda hacer ahora, después cuando lleguemos a la nueva normalidad. Si cada creyente hiciera eso, realmente el Evangelio se extendería mucho más, ¿no? Vamos a ver también el voto, este voto del que habla Lucas, para terminar. Y no vamos a decir mucho porque tampoco hay tanta información sobre este voto que hace. Cuándo lo hizo no se entiende bien, cuándo se ha hecho ese voto y dónde se hizo tampoco se entiende bien. Lo que sí sabemos es que se cortó el cabello, Pablo. Eso era el voto. Se cortó el cabello, bien corto. Lo que sí entendemos que fue en Cencrea, donde también se fundó una iglesia, que es una ciudad portuaria de Corinto, y se estableció una iglesia allí que la menciona Pablo en Romanos capítulo 16. Entendemos que no se trataba del voto nazareo, que era también muy famoso, ¿no? En el Antiguo Testamento se habla mucho de ese voto nazareo. Se entiende que más puede haber sido un voto por el cual Pablo estaba expresando su gratitud al Señor por haberle sostenido en época de crisis. Y esto también nos hace ver que él no rompe totalmente con sus orígenes judíos. Vamos a reflexionar con algunas preguntas por todo lo que hemos estado meditando. Y te vuelvo a preguntar, ¿cómo nos sirve la experiencia de este equipo misionero que hemos visto aquí en el capítulo 18 de los Hechos de los Apóstoles? ¿Qué tiene que ver contigo y conmigo? Más allá de ser información histórica. Y yo te pregunto, ¿consideras, según el versículo 3, ¿no?, el trabajo como una bendición? ¿Consideras que tu trabajo es un área en la cual el Señor te está bendiciendo? ¿O todavía sigues pensando que el trabajo es consecuencia de la maldición que Dios dio y por eso tenemos que trabajar? Y entonces, pensando en esto del trabajo, si es una bendición o cómo lo estás viendo, ¿cuál es tu actitud? ¿Cuál es mi actitud al desarrollar mi trabajo? ¿Soy consciente de que en mi trabajo el Señor está gobernando también y yo tengo que rendir cuentas al Señor por lo que hago en mi trabajo? ¿Vivo mi fe con pasión allí en mi trabajo? Y te invito a hacer un balance, porque no se trata que sí, bueno, tenemos que trabajar y todos los cañones metidos en el área del trabajo, ¿no? ¿Cómo está tu ministerio en la iglesia? ¿Cómo vives tu ministerio en la iglesia? ¿Es que trabajas mucho que no tienes tiempo para dedicar a las disciplinas espirituales que tienes como creyente? ¿Cuáles son? Son todas las que sabemos que tenemos que aplicar. La oración, el estudio, la meditación, el dar testimonio. ¿Es que tenemos tanto trabajo que no tenemos tiempo para eso? Tenemos que meditar estas cosas y ponernos en discusión delante del Señor y que Él nos ayude. Si tú ves que hay algo allí que está fallando, tienes que pedirle al Señor. Yo también tengo que pedirle al Señor que nos ayude a encontrar un balance delante de Él para poder honrarle. Tú y yo hemos sido creados para honrar a nuestro Dios, ya sea en el área de trabajo secular como en el área de la iglesia. Buscamos, según el verso 4, la sabiduría para persuadir a otros.
Santiago dice, ¿no? Si tú piensas que no tienes sabiduría, no pasa nada, pídesela al Señor. Pero se la estamos pidiendo al Señor que nos dé sabiduría para poder persuadir a otros, para poder persuadirnos nosotros mismos. Muchas veces tú no vas a poder persuadir a nadie si tú no estás persuadido. Si tu fe cristiana está flaqueando, si hay incredulidad de alguna forma en tu vida, ¿cómo vas a persuadir a alguien de algo que tú no tienes claro o que no tienes convicción? Verso 9. La visión que el Señor habla y da a Pablo. Pablo está tocado. ¿Tú estás tocado? Yo creo que muchos estamos pasando una situación difícil. No sé, yo tengo mis cargas, tengo mi situación familiar, mis padres enfermos, mal, lejos, no puedo ir. Me siento desgastado también. Yo trabajo en la iglesia y fuera de la iglesia. Pero sientes el Señor que estás sensible a la presencia del Señor, de que Él quiere motivarte, que Él quiere tranquilizarte, que Él te dice, yo estoy aquí, tranquilo, adelante. ¿Lo sientes? Tenemos que hacer un ejercicio de fe en ese sentido y ser coherentes con el Señor. Dice la Escritura que el Señor es galardonador de los que le buscan. Tenemos que tener una fe sincera en el Señor. Y finalmente te dejo con una pregunta por el verso 10. ¿Podríamos decir tú y yo, Dios tiene mucho pueblo aquí en la comarca del Garraf, para que tú y yo tomemos fuerza del Evangelio para poder proyectarnos hacia el Garraf y poder, o creemos que ya nuestra iglesia, porque ya llevamos 75 años, ha llegado a un techo y el Señor ya no tiene más nada que hacer aquí más que mantener esta iglesia local? Te dejo con estas preguntas y pido a Dios que nos ayude a todos para poder retomar fuerzas en el Señor, seguir adelante. Y como hemos visto que Pablo siguió obedeciendo al Señor, se recuperó de ese bajón anímico normal que tú y yo también hoy en día podemos tener por todo lo que estamos pasando, pero tomemos fuerza del Señor y tomemos fuerza de la Escritura para poder seguir adelante.